empezar a grabar. En el ejercicio 3 noté que en la clase anterior pues fui algo apresurado, ¿no? Quería nada más regresarme para que nosotros pudiéramos apreciar algunos de su compañera se quedó a preguntar un par de cosas al finalizar la clase y quería nomás como que aterrizar todo lo que hicimos, ¿no? De antemano, esta es la información que nos daba el, el texto, ¿no? Nos daba una velocidad promedio. Esta velocidad promedio se mide, pero no crean que se mide como velocidad promedio. Generalmente se mide en diferentes cortes de tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces nada más nos daba el corte o la velocidad promedio mensual. Entonces nos decía que aproximadamente nosotros podríamos obtener un flux de viento o una densidad de viento equivalente a esta información, ¿no? A 238. Las unidades de esto eran watts por metros cuadrados. Entonces con eso nada más les hice el hincapié de que teníamos dos densidades, una densidad del invierno y una densidad del verano. Y las coloreé con rojo. Y este, aquí podíamos ver, quiero que ignoren esto, voy a borrar esto, ignoren esto. Y aquí podíamos ver el cambio de la velocidad con respecto a la estación. Como pueden observar, aquí estamos viendo que en promedio por mes el, la velocidad diaria varía mucho, siendo el mes con velocidad promedio más elevada a diciembre y los demás con valores por debajo de 10.4, ¿no? Una distribución de velocidad de viento aquí podemos comenzar a visualizar. Entonces, no siempre es costeable, van a decir. No siempre sería costeable poner un aerogenerador porque no todas las temporadas genera la misma cantidad de energía. Y eso es muy cierto. No todas las temporadas estaríamos generando una misma o una cantidad continua de energía. Por eso se sobredimensionan. El sobredimensionamiento de los aerogeneradores lo vamos a ver hasta la unidad 2 y nada más ahorita nos vamos a centrar en lo que es la energía del viento. Por otro lado, estos son valores promedio, pero, por ejemplo, en enero, que sería el punto 1, aquí debió haber, no sé, unos 1000, 2000, 7000 puntos, depende de qué tantas veces se medía por día la velocidad del viento. Entonces, una distribución donde pusiéramos todos los valores del viento, serían muchos puntos, una cantidad increíble de puntos por todo este lado, ¿no? Aquí nada más miramos la tendencia del promedio. Y este promedio se obtiene bajo otro tratamiento estadístico, ¿no? Entonces aquí nada más yo puse pues, la función que sigue conservando lo que es una tendencia hacia la alza dependiendo de cómo esté la velocidad del viento. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a estudiar de dónde salen estos valores, chicos. ¿De dónde salen los valores promedio? ¿Cómo se obtienen? Si realmente es cuestión o no. Y es bastante cuestión teórica de analizar un poquito las cosas. Les había comentado anteriormente que el viento en un segundo hace viento y en otro segundo no hace viento. De hecho, no recuerdo dónde dejé mi anemómetro. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí en mi escritorio. Rapidito me voy a agachar. A ver si lo tengo. No creo que lo tenga aquí. Bueno, tengo muchas cosas ahí en mi escritorio. Se los voy a dibujar. Un anemómetro es un instrumento que sirve para medir la velocidad del viento. Hay de muchas formas, ¿no? Una forma industrial es como que un abanico. No sé si ustedes conocen, han escuchado de los anemómetros. ¿Ya escuchado? Si no, pues lo voy a dibujar, ¿no? Entonces es como un abanico. Es la función inversa de un abanico. Tiene su propio mango y generalmente este mango tiene un display. En el display nos diría
la velocidad del viento. Uno puede cambiarle las unidades, depende de cómo esté programado, ¿no? Pero generalmente pondría metros por segundo. Entonces usted pondría este instrumento de medición directamente a la corriente del viento. Hay de muchos tamaños, hay chicos, medianos y grandes. El que yo tengo aquí es chico, pero no lo encontré. Eh, el punto es de que ustedes lo ponen y sensa, ¿no? Ese es un anemómetro de mano. Ahora nomás escálenlo a lo de una torre de medición. Entonces sería un anemómetro un poquito más grande o unas aspas cerca de un diámetro de 1 o 2 metros, depende de lo que queramos censar. Y sería grabada la medición. ¿Cada cuánto hace la medición? Bueno, el viento es muy errático, ¿no? El viento ya habíamos mencionado que depende de muchísimos factores. Entonces, 5 segundos está calmado el viento. 5 segundos después, aquí estoy afuera de mi casa y empieza a salir viento, ¿no? Y luego se queda quieto por 10 minutos y luego un minuto continuo empieza a hacer viento. Y luego se queda quieto 2 horas y viene el rafagón de tormenta que viene el otro día, ¿no? El que fue del martes al miércoles, ¿no? Entonces, eso es la, la impredecibilidad de la velocidad del viento. Si no tuviéramos datos concretos, datos duros, nosotros no podríamos ver la factibilidad, vaya, de un parque eólico. Por eso, esta primera unidad se centra mucho en entender la energía del viento y el tratamiento estadístico de los diversos datos que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver lo que es el tema de series de tiempo. Vamos a estudiar lo que son las series de tiempo para la velocidad del viento, ¿no? Y como había dicho, es una dificultad tener que medir el tiempo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras necesitamos la energía del viento, tenemos que vencer ese obstáculo del comportamiento errático con el paso de los minutos, con el paso de las horas. No todos los días voy a obtener la misma energía. Entonces, la velocidad del viento es más complicada e impredecible comparada con otras variables ambientales, como lo que es la humedad, la densidad del aire, porque esta no depende de las propiedades termodinámicas del sistema. Y quiero aclarar eso. El aire, más que depender de las propiedades termodinámicas, sea el calor, la temperatura ambiental, sea la presión ambiental, o sea la composición ambiental, depende de otros factores que ya habíamos visto. La Coriolis, la fuerza de la Coriolis, la radiación solar, etcétera, ¿no? Y eso no es directamente una propiedad termodinámica. Para todo lo demás, o sea, lo que es el porcentaje de humedad o la densidad del aire, se puede hacer una ecuación de estado que ustedes vieron o van a ver en termo para poder predecir la variable de una manera mucho más exacta. Sin embargo, como la velocidad del viento depende de factores no termodinámicos, o sea, algunos sí, pues, pero es más probabilidad y más estadística que termodinámica. Nos meteríamos un poquito en teorías estadísticas de la ciencia. Entonces no es tan fácil predecirlo, pues. Yo puedo predecir, por ejemplo, la temperatura que va a tener el agua a ciertas condiciones termodinámicas de presión, composición y de temperatura, pero yo no puedo predecir la velocidad que va a tener el viento bajo las mismas condiciones en donde estaría si tiene una humedad relativa similar a la que estoy estudiando del agua. Entonces ahí es cuando yo empiezo a tener un conflicto. ¿Cómo le hago? Y es cuando nos tenemos que auxiliar con lo que es las matemáticas estadísticas. Entonces el modelado de la función, en este caso la función de la velocidad, pues se utilizan muchos tratamientos matemáticos para poder predecir lo que es la velocidad del viento o, en su caso, si queremos también predecir la energía que puedo obtener de ese viento que va a llegar en un tiempo futuro. Recuerden, la energía básicamente depende de una sola variable que es la velocidad, ¿no? Entonces, si yo puedo predecir la velocidad, puedo predecir la energía que voy a obtener en una hora futuro. Pero el modelo debe de ser lo más lo más exacto posible, ¿no? Pues vamos a ver, no sé cómo andan en estadística, vamos a ver varios modelos estadísticos, pero nada más vamos a usar uno en el curso, que es el modelo más popular. Ustedes pueden estar checando bastante de la literatura de la energía eólica y todos los
todos los estudios industriales en lo que es la industria eólica y también toda la investigación científica utiliza el mismo modelo matemático, que es la distribución de Weibull. Pero antes de ver lo que es la distribución de Weibull, tenemos que estudiar poquita teoría para entender por qué rayos tenemos que usar una distribución probabilística. Entonces, como nosotros no podemos, voy a quitar mi cámara, nosotros no podemos controlar el viento, es imposible, yo no puedo controlarlo, no puedo poner una válvula para que entre por fuera, no dentro de mi aerogenerador, incluso pues no puedo porque las aspas están afuera, están en contacto directo con el fluido, entonces yo no puedo poner una válvula para cerrar o abrir, dependiendo de lo que yo quiera. Los modelos de predicción se vuelven una herramienta esencial para el control de turbinas, así como la planificación de la producción de energía. No turbinas, ustedes saben que la turbina es un equipo mecánico que aprovecha la energía de un fluido para transformarla a energía eléctrica. Y de hecho este tratamiento estadístico se utiliza mucho en lo que es también la ingeniería aeroespacial. Sin embargo, con otros fines, ¿no? Con fines para estudio de la fricción. Aquí lo que nos interesa más que nada es estudiar la velocidad del viento con fines para obtener su energía. Y aquí les tengo, por ejemplo, un gráfico en donde analizan 2048 valores de velocidad de viento en un lapso de 2000 horas. Entonces, más o menos por ahí de un valor por hora, ¿no? Se me hace poquito, la realidad. Pero aquí aquí pueden apreciar ustedes cómo realmente los valores arriba de 17, arriba de 15 metros por segundo son muy poco probables y que se centra el valor de la velocidad del viento por los valores bajos, menores a 10. Claro, si hay algún momento en donde por una hora hubo mucho viento, pero no es muy frecuente. Y va a depender de la ubicación geográfica, ¿no? Entonces aquí ahorita no me voy a meter en ubicaciones geográficas, simplemente me voy a meter a estudiar los valores estadísticos de lo que es la velocidad del viento. Y si queremos tener una buena predicción sobre la velocidad del viento, en una región debemos de implementar un análisis de variaciones naturales de su velocidad. Y a esto se le conoce como series de tiempo. Hay varios tipos de series de tiempo, de hecho hay muchos modelos matemáticos para estudiar las series de tiempo. Vamos a estudiar dos así por encimita y vamos a usar uno. Y de aquí podemos apreciar cómo, dependiendo de la serie de tiempo que queramos usar, dependiendo de la información, qué tan rápido quiero la información, es cómo voy a empezar a aprovechar la energía, ¿no? Entonces, en otros términos, podríamos ver cómo también depende de la distancia. Esto es nada más para analizar que incluso, ya saben que distancia entre tiempo es velocidad, podríamos ver un viento que está a una distancia muy, muy lejos, cuánto va a tardar en llegar a mi ubicación, ¿no? Del parque eólico. Y aquí nada más puse algunos casos. No, no se preocupe, Arturo. Nos vamos ubicando aquí. Eh, Como les decía, aquí les puse unos ejemplos en donde vamos a ver escalas de tiempo, como pueden ser semanas, días, horas, minutos, escalas de distancia, que sería 10 a la 7 metros. ¿Y qué fenómenos involucraría este tipo de escalas? Son las cuatro escalas del flujo atmosférico: la global, la sinóptica, la meso y la micro, ¿no? Micro, pues pequeño, meso un poco más grande. Sinóptica, que hablamos de los fenómenos sinópticos, y la global. Entonces aquí hay un fenómeno ejemplario, perdón, de ejemplo, en donde pondríamos las olas planetarias, que sería ciertamente un efecto de la Coriolis, los ciclones, las brisas del mar y algunas tormentas eléctricas. Entonces, ya vimos que hay escalas, ya vimos que hay serie de tiempo, vamos a estudiar ahora así de fondo cómo podríamos modelar una función. Me llegó un correo, discúlpenme, voy a mutear aquí. Ya está. Entonces, como les decía, ¿cómo podríamos modelar la velocidad del viento? Y, y como es complicado, nosotros preferiblemente ponemos un punto
de predicción de referencia. Es como cuando ustedes quieren calcular la energía potencial. Y la energía potencial no se puede calcular en un punto. Ciertamente depende de un punto de referencia. Como si yo quiero calcular la energía potencial de una altura aquí, que más o menos es como 1,5 metros del piso aquí en mi habitación, yo tengo que usar el punto de referencia del piso, el cero del piso. Pero si yo quiero calcular la energía potencial de mi escritorio, que es cerca a este punto, ¿no? Que es cerca de 0,3 metros, sí, más o menos 0,3 metros. Entonces tendríamos otro punto de referencia. Entonces, es lo mismo con las velocidades de los vientos. Debemos de poner un punto de predicción de referencia para nosotros estudiar los efectos que van a ocurrir. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues estoy hoy aquí en tiempo T, son las 5:22. ¿Cómo será el viento en una hora? A las 6:22. Ahí es cuando empezamos a ver si realmente aplica el modelo o no. Y es un proceso de control que se llama feed forward, en donde vemos de antemano lo que va a ocurrir en una hora y yo puedo alistar mi parque a lo que va a ocurrir. Si va a bajar la velocidad del viento en una hora, yo puedo cambiar los brakes y puedo cambiar toda la instrumentación y cambio los controladores. Pero si va a bajar, entonces yo puedo hacer la medida correspondiente, prepararme, porque voy a empezar a producir menos. Entonces todo eso también pues se puede programar, ¿no? Ya en el sistema de control uno puede programar y para eso existen este tipo de modelos, para que se minimicen las pérdidas, para que se optimice la capacidad instalada. ¿Ok? Entonces el punto de referencia denota un valor probable, porque si yo predije que en una hora iba a estar a 10 metros por segundo, o sea, un ventarrón, y no llegó a los 10 metros por segundo, hizo un poquito de viento por 10 segundos, pues entonces es un fiasco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi modelo no es muy bueno, pero no necesariamente, porque ese punto de referencia pudo o no existir, pero de ahí parto para poder predecir cómo iba a ser los fenómenos meteorológicos en ese tiempo hipotético, ¿no? Entonces aquí dice que idealmente pues existiría, o sea, estoy haciendo un pronóstico de un caso probable en donde yo pueda ver ese tipo de viento, pero no es necesario que pase a nivel estadístico, ¿no? Entonces, no nos afectaría en la distribución de probabilidad porque estaría dentro de la distribución. Caso contrario, cuando empezamos a hacer pronósticos muy descabellados, en donde sería imposible que caiga en una distribución a la cual yo estoy ajustando mis datos, ¿no? Por cierto, hago una pausa. eh, si saben que es una distribución de probabilidad, ¿cierto? ¿Y si llevan probabilidad estadística? Díganme que sí, por favor. Ok, ok, entonces ya creo que estaríamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, si yo hago un pronóstico, yo tengo que ajustarlo a la distribución de probabilidad que estoy ajustando mis datos. Y si yo hago un pronóstico descabellado en donde no va a caer en mi distribución, pues no sería muy conveniente, ¿no? Entonces, los pronósticos nosotros los podemos realizar para poder ver cómo se va a comportar la velocidad del viento o el flujo de viento, en este caso, pues la potencia, ¿no? Para calcular una forma indirecta la energía. Si requeremos la potencia del viento, pues yo ya nada más tengo que hacer un ajuste, considerar la densidad que estamos midiendo. Hay veces que algunos modelos ya vienen predichos cómo va a ser el cambio de la densidad, cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar las condiciones climatológicas en cuestión de punto de precipitación y humedad, ¿no? Entonces todo eso influye en la densidad final del aire, por lo que esa información nos haría factible obtener lo que es la curva del flux del viento. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que sería una serie de tiempo a corto plazo. Y como sabemos, la aplicación de los pronósticos vienen a resolver este tipo de problemas, lo que sería un problema de control. Esto porque muchas veces requerimos una respuesta instantánea en cuestión de segundos o milisegundos. Imagínense que ya no predije que iba a subir de una manera brusca la velocidad del viento y yo, mis aerogeneradores, siempre que pasaba eso,
les tenía que aumentar el freno, ¿no? Para que no hubiera un daño mecánico, el brake, tan llamado brake, ¿no? Entonces, en dado caso que pase eso, pues yo tendría que hacer un ajuste manual. ¿Por qué? Porque no tuve un pronóstico del clima, un pronóstico climatológico. De ahí es la ventaja de tener este tipo de estudios, ¿no? Y es un gran mercado, déjenme decirles, este tipo de estudios son los mismos estudios que se utilizan para predecir las condiciones climatológicas a nivel meteorológico. Eso que nosotros escuchamos por la mañana o que vemos en nuestro internet, cuando vemos en nuestra aplicación de celular del clima y dice que la temperatura va a ser de tal, con una máxima, una mínima, vientos de tal y probabilidad de lluvia, ¿no? Todo eso se hace con modelos matemáticos, todo en donde son un poquito más complejos, pero no es muy diferente a lo que vamos a estudiar en esta clase. Ciertamente son enfoques diferentes, porque uno intenta informar a la población sobre los diversos fenómenos meteorológicos y el otro lo que intenta es hacer un análisis de la industria eólica para poder eh, tener la información y los datos, ¿no? En este caso, a ustedes, pues, como ingenieros en energías renovables, les interesaría estar familiarizados con este mercado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí en la región tenemos nuestros parques eólicos, hay otras aplicaciones para esta información, ¿no? Sobre todo en cuestiones energéticas, cómo aprovechar el viento que puede llegar. Y recordaba una plática, ¿no? Con una persona en una ocasión, me decía que cómo podíamos ser más sustentables con el agua y decía que, ¿por qué no tomábamos el agua de la lluvia? Y yo creo que eso es cuestión regional, ¿no? Porque aquí cada cuánto llueve, llueve unas 3, 4 veces al año y se acabó. Pero aquí en la región tenemos otras características que por otros lados no existen. O bueno, sí existen, pero con menor frecuencia. Y la palabra clave aquí es la frecuencia. ¿Qué tantas veces ocurrirá un fenómeno climatológico el cual yo puedo aprovechar? Entonces, para eso, nosotros tenemos un mercado, ¿no? Le vamos a llamar mercado, en donde sería el cliente, la persona que necesita la información y digamos, hay clientes que necesitan información que se actualice cada 5 minutos o menos. Hay incluso algunos estudios de velocidad del viento que toman o censan la velocidad cada 10 segundos. Hay otros que es cada segundo, pero no está recomendable cada segundo porque hay mucho tiempo muerto. Entonces, vas a requerir más capacidad de cómputo para tiempos muertos. Entonces, el estándar, de hecho, para este tipo de mediciones son 10 segundos. Entonces, hay otro mercado que necesita toda la información por adelantado, que yo quiero saber cada 10 segundos lo que va a pasar mañana. Entonces, es otro tipo de análisis. Un análisis es en tiempo real y otro análisis es lo que va a pasar mañana. Entonces, yo tengo que tomar los datos de hoy, tratarlos para predecir lo que va a ocurrir mañana, pero no solamente de mi región, sino de mis alrededores. Entonces aquí les traigo una gráfica. Esto es una serie de tiempo más o menos. Aquí esta gráfica fue normalizada para hacer una escala del 0 a 1 en cuestión de la energía o potencia, ¿no? La potencia y podemos ver cómo por horas va cambiando la potencia generada en un aerogenerador. Entonces aquí va para arriba, la parte roja va para arriba y luego hay una generación y luego va para abajo la potencia y luego hay una generación, va para arriba y así está, ¿no? Entonces eso transcurre a lo largo del día y en este caso fueron 2 días los censados, ¿no? Vemos que es el 26 de diciembre y luego 10 horas después y luego como que 4, 8, sí, 10 horas después, 10 horas después y es cada 10 horas, ¿no? Entonces, vemos que este análisis eh, no nos dice la tasa de información, yo creo que es cada 10 segundos, y nada más normalizó toda la información para que pareciera una curva sencilla, que es un smoothing, ¿no? Un smoothing de la curva, así se le conoce, que es otro tratamiento matemático para que la curva no parezca así como la que les enseñé hace rato, ¿no? Que era puro rayadero. Entonces aquí vas viendo una tendencia
si pudieras graficarlo con un solo dato, de cómo va cambiando la potencia que tu aerogenerador podría tener. ¿Ven lo importante que es este tipo de estudios? Ahora, normalmente en la industria eólica sería muy ambiciosa que también ellos mismos lo hicieran. Que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, sí podría la misma industria, sea iniciativa privada, perdón, sea iniciativa privada o sea gubernamental, o en caso de México, ¿no? Que pues, la CFE es la que controlaría eso si quisiera, pero pues depende de las cosas. En este caso, sería muy ambicioso de su parte que también tuviera todo su centro de estudio meteorológico y climatológico. O sea, no, ¿para qué? Mejor, ya hay firmas que se dedican a hacer este análisis, que se dedican a hacer este tratamiento de datos estadísticos y yo les compro la información. Hago la evaluación, digo, me sale más barato comprarle la información por 10 años que yo tenerla aquí por 10 años, que sería más o menos la vida útil de un aerogenerador, después lo tengo que renovar, tengo que darle mantenimiento y es otra inversión fuerte. Vamos a ver eso en unidad 3. Y, y pues no tiene mucho caso, ¿no? Tampoco hay que ser tan ambiciosos. Sería mejor, ¿cómo decirlo? Eh, hacer el outsourcing para que ellos hagan el trabajo y yo me quedo nada más manteniendo mis aerogeneradores. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de esta parte es que ustedes visualicen cómo efectivamente por, por tiempo, por temporadas, por días, por meses, nosotros no tenemos la misma producción. Y eso es inevitable. Es el precio que hay que pagar por usar este tipo de fuente de energía. Sin embargo, por eso los aerogeneradores se sobredimensionan, para cuando exista la baja, poder tener una reserva de generación de poder. Por eso si se fijan, cuando es la baja es cuando se genera el poder, se aprovecha la energía cinética. Aquí hay una fuerza y luego como que va subiendo, sube, se genera, baja, se genera, sube y así va, ¿no? Es algo que se conoce como una generación de varias fases, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuando veamos la instrumentación eléctrica. Entonces, por otro lado, hay algunos límites de este tipo de aplicaciones. Los límites dependerán mucho de hacia dónde queremos utilizar la información. Y generalmente son tres aplicaciones las que vamos a estudiar para la aplicación de este tratamiento de datos estadístico. Y la primera es la más obvia, ¿no? Por las cuales estamos aquí recibiendo este curso, que sería el control de parques eólicos. Yo con esa información puedo optimizar la energía producida para mis turbinas en los aerogeneradores. De modo que yo sé cuándo es el pico de mi día y ahí echarle todo, ¿no? Agarrar mis controles, me voy a cuarto de control y modifico las cosas para que se aproveche al máximo la energía que se pueda recibir en ese momento. Y ya después vamos a ver que hay un límite, ¿no? De la energía que puede recibir o transformar un aerogenerador, que es el 59%, ese límite de Betts. Entonces, independientemente del límite que nosotros podemos hacer de conversión, es importante captar lo mayor posible, ¿no? Entonces, si yo tengo la información de cómo va a ser el viento a lo largo de mi día y en cada momento, es conveniente meterme al cuarto de control para optimizar esos datos, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de lo que es la red que va a transportar la energía eléctrica, sería bueno que tengan esta información para que ellos puedan optimizar las reservas. ¿En qué momento va a bajar la producción de energía? Si se producían, digamos, ¿no? Por decir un número, 2 kilowatts por aerogenerador en un momento, y a la siguiente hora va a bajar de 2 a 0.2 kilowatts por aerogenerador, entonces el gestor de la red de transporte debe estar al tanto de que agarrar las reservas para mantener la continuidad de la línea de energía, ¿no? Entonces así yo puedo administrar bien la red energética y evitarme problemas en ella. Entonces eso sí, tenerlo bien presente, ¿no? Hay momentos que hay picos y obviamente esos picos también yo tengo que tener la capacidad instalada para poder transferir esa energía a otro punto, ¿no? No vaya a ser que nunca llega la velocidad a 20 y un día llegó
y no tenía la capacidad instalada para lograr recibir tanta energía eléctrica y dio cortocircuito, ¿no? Y ahí se me quemó. Entonces hay que tener esa información también, ¿no? Y eso es cuando se dimensiona el parque eólico. Cuando ustedes dimensionan el parque eólico, tienen que ver cuáles son los picos históricos de la región. Y eso es bien importante. Creo que lo vamos a ver en unidad 4, ¿no? Hacer la evaluación histórica, que ahí es cuando llegamos a una región, agarramos los registros históricos, mu- muchos datos no crean que los tiene el gobierno, ¿eh? Esos datos no, generalmente si existen, los tiene la iniciativa privada, alguna firma que se lo encargó de hacer el estudio meteorológico y tiene su propio centro de, de control de la velocidad del aire, donde está sensando la temperatura, le está sensando la contaminación ambiental, las PM2.5, las PM10 y todo eso. Ahí tendría que irse. Generalmente las agencias de ambientales son las que pueden tener esos datos. Y aquí en México, la verdad, eh, no dudo mucho que existan registros históricos sobre todos los datos de velocidad de viento, ¿no? Por otro lado, el balance económico o la parte económica influye por tener estos datos para saber cómo nosotros podemos intercambiar la energía que voy a recibir. Por digamos, ¿no? Por decir algo, yo el miércoles voy a alcanzar mi pico de mi parque eólico, que es la producción de 25 megawatts el miércoles. Pero el jueves ya no voy a producir los 25 porque a mí me dice todo mi pronóstico que va a bajar tanto la velocidad del viento que voy a andar produciendo entre 7.5 y 8. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que jinetear los kilowatts que tengo que manejar, ¿no? Perdón, los megawatts. Y tengo que hacer un balance económico para maximizar mis ventas y no tener pérdidas. Y eso es también, a lo mejor pues no les compete a ustedes, a lo mejor se dedican más al área de la ingeniería, pero por otro lado pues, pueden dedicarse al área del negocio. No tiene nada de malo que se dedican al área de negocio. A todos nos gusta el dinero, ¿verdad? Entonces deben de tener eso en conciencia. ¿Cuándo voy a generar más producto? En este caso, mis megawatts, mis gigawatts. ¿Y cuándo lo puedo vender a mejor precio, ¿no? Y no perderle, ¿no? ¿Qué tal si una semana no voy a tener viento, toda una semana completa, o el viento que hay es muy bajo? Eso me dice mi pronóstico semanal. Pues yo tengo que hacer mis ahorros para poder mantener a flujo la energía y no vender o no comprar de manera improvisada, ¿no? Entonces son las tres aplicaciones principales en las que nosotros podríamos usar lo que es la información de los pronósticos. Ya ven que es bien importante tener la información del viento. Muchas veces ignoramos y pensamos que todo es la ingeniería de la turbina. Pero en realidad si no hay viento, pues no hay energía, ¿no? Entonces sí, de cierto modo, es sumamente importante el diseño de los aerogeneradores, cómo está diseñada el aspa, ¿no? Para que pueda hacer la mecánica de fluidos suficiente para que exista la fuerza de empuje y todo eso. Pero créanlo, eso ya está bien dominado, súper dominado. Lo impredecible de esta área de la ingeniería y de la tecnología en la industria eólica es el viento. Por eso un estudio bien hecho de lo que es los pronósticos climatológicos es muy bien vendido. ¿Ok? Entonces hay varios métodos, ya les había dicho. Hay un método que es muy simple, muy sencillo, que hasta da risa. Y hay un método más complicado, ¿no? Vamos a estudiar los dos. Para uno no traigo ejercicios porque no tiene caso. Para el otro sí. El otro sí traigo algunos ejercicios donde vamos a estar estudiando lo que es la probabilidad, la distribución de probabilidades y la frecuencia de los vientos, ¿no? Entonces, primero debemos considerar la situación donde la información histórica sobre la velocidad del viento es acomodada en solo una serie del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde tiempo cero o tiempo uno al tiempo t se denotan todas las velocidades. Generalmente son tablas, son figuras, son bases de datos de mucha información. Esta es la hora donde mandan correos. Parece que Cetis me manda correos cada vez que estoy en clases. Mm, bueno, perdón, es que me mandó un correo importante. Bueno, el punto es de que generalmente son bases de datos muy grandes, en donde tenemos miles de datos, a veces cientos de miles, a veces en el orden de 10 de miles.
y tendremos que tratar de toda esa información, ¿no? Hay programas, hay softwares que se encargan del análisis estadístico, donde ustedes pueden programar un algoritmo para que trate toda la información. Lo pueden hacer en C++, lo pueden hacer en Java, lo pueden hacer en Python, o pueden hacer una app de celular que lo haga, ¿no? O pueden hacer en HTML incluso. O, o pueden usar un software que se encarga de eso, pero obviamente los softwares fueron programados y son de paga. Por otro lado, tenemos algunas herramientas muy útiles actualmente, que son las hojas de cálculo. Entonces, la mayoría de los cursos a nivel licenciatura manejamos hojas de cálculo, donde tenemos una base de datos y esa base de datos la manipulamos para hacer una distribución de probabilidad y distribución de frecuencia de Weibull, ¿no? Entonces, hay algunos datos que son importantes a considerar para este tipo de distribuciones y es de que si yo tengo una serie de tiempo que va de tiempo t a velocidad, a mí me interesa que apliquen en estas condiciones, ¿no? Que la velocidad del viento o flux de viento medido por una sola turbina es utilizado para predecir la velocidad de viento o potencia de la misma turbina. Entonces, aquí yo tengo un flux de viento o tengo una velocidad de viento y yo puedo predecir la velocidad que llega a esa turbina para predecir a las demás o a la misma, ¿ok? Por otro lado, yo puedo tener la velocidad de viento de una sola MET, que es una torre de medición, de evaluación meteorológica, ¿no? Eso es donde les digo que están los anemómetros que miden la velocidad del aire, que miden la temperatura, que miden la composición, que miden las partículas, PM2.5, PM10, que miden incluso algunos contaminantes ambientales, etcétera. Ahí se aprovecha para poner un anemómetro y poder lograr censar la velocidad del viento. Y este pronóstico aplica, estos pronósticos que vamos a estudiar en esta clase también aplican en el caso de que yo solamente tengo una MET, me mide la velocidad del viento y yo lo puedo decir que en todo mi parque es uniforme, es homogénea la velocidad que llega al parque eólico. Generalmente esto se usa para simplificar porque no nos queremos meter en problemas a la hora de decir, bueno, es que me llega un viento de norte a sur y otro me llega de sur a norte. Entonces, cuando colindan a medio parque, se van al oeste. Entonces ahí hay como tres distribuciones diferentes de la velocidad en diferentes tiempos. Tendría que hacer tres análisis. Yo tendría que poner METs a cada punto direccional de la rosa de los vientos. Y tendría que censar y hacer distribuciones de probabilidad para cada dirección diferente. Ups, perdón. Entonces, se puede hacer, pero los métodos simples, dicen, yo tengo un dato y aplica para mis 10 hectáreas, que es mi parque eólico. ¿Ok? Para todos lados. ¿Por qué? Porque digo, no tengo rocas, aquí me llega solo en una dirección, a lo mejor tengo una montaña que logra que el viento solamente llega de sureste a noreste, etcétera, ¿no? Por otro lado, podemos hacer un dimensionamiento y decir que tengo lo que es la energía colectiva del parque. Cuando tenemos una energía colectiva del parque, eh, puedo usar esa misma energía para predecir la futura energía colectiva del mismo. Desde ese aspecto, imaginen que yo hoy, con una velocidad que llegó bajo una distribución de viento específica, generé 10 megawatts. Entonces yo mañana a lo mejor tengo la misma distribución de velocidad y digo, bueno, entonces mañana voy a volver a generar 10 megawatts. O 9.9, 9.5, para eso también me sirve. ¿Ok? Y aunque se mida la velocidad en diferentes puntos, se utiliza la velocidad promedio sobre la ubicación para hacer pronósticos sobre la misma. Entonces, si yo tengo varios puntos de medición que son las METs, yo puedo hacer un promedio y hago un pronóstico independientemente de la ubicación. ¿Por qué? Porque es un método simple, chicos. Acuérdense, estamos estudiando los métodos simples. Los métodos simples utilizan la menor cantidad de variables posibles. No me voy a meter a variables ambientales, no me voy a meter a variables climatológicas, no me voy a meter a fenómenos climatológicos, no me voy a meter en nada. Simplemente mi variable principal es la velocidad del viento y no voy a hacer un tratamiento sofisticado estadístico de los datos.
Simplemente voy a hacer una distribución de frecuencias para analizar cómo sería mi potencia de energía generada de acuerdo a las distribuciones que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el primer modelo, que es el pronóstico basado en el modelo de persistencia, que es el que les digo que es el más sencillo, es el de persistencia o PER, en donde se menciona que la velocidad del viento en cualquier tiempo futuro, o sea, t más h sería un tiempo diferente a t, ¿no? Es la misma que se observa en el tiempo actual. Entonces, la velocidad en t más h va a ser igual a la velocidad actual de h. Y pues siempre va a ser mayor a cero. Entonces, es lo que les digo. ¿Qué chiste tiene entonces hacer un pronóstico? Entonces, yo necesito forzosamente medir. Y hago mi pronóstico basado en las mediciones que estoy teniendo actuales y no hago mediciones a futuras. Simplemente digo, eh, ahorita es 5, mañana va a ser a 5 a la misma hora, ¿no? Ahorita es 6 y seguirá siendo 6, seguirá siendo 6. Cambia 7, pues ya es 7. Modifica todo para 7 y luego lo bajas, ¿no? Lo bajas. Ahorita es 3, ok, modifica todo para 3. Entonces ese no es un modelo muy sofisticado porque no tiene un control feed forward, que sería ver a futuro, ver a después. Pero lo que sí es de que dependen más de la instrumentación que de un algoritmo. Entonces, el algoritmo es muy sencillo, simplemente estoy censando la velocidad del viento, meto mi instrumento y digo, cambia los parámetros, porque ya es 7 metros por segundo, ¿no? Entonces ya mueves ahí las cosas, cambias el nivel de freno, cambias el nivel o la dirección del aerogenerador, etcétera, ¿no? Entonces no es como que muy provechoso. Se usa únicamente para cuando quieres simplificar plantas piloto o plantas para investigación. No te quieres meter mucho en el dimensionamiento de, un, de todo un modelo basado en la ubicación geográfica y datos rigurosos de medición, ¿no? Y no te interesa mucho lo que va a pasar a futuro. Entonces, para eso se usa el módulo de persistencia. Y el que vamos a estudiar a fondo, mínimo en este curso, no sé si ustedes han estudiado otro tipo de distribución, sería la distribución de Weibull, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues las velocidades de viento no son negativas, obviamente no, porque si no, pues, ¿qué sería eso? Y su distribución siempre está sesgada a la derecha. Con sesgada a la derecha me refiero a, voy a poner mi pizarro. Ahí está mi anemómetro, miren qué bonito. Bueno, sesgada a la derecha sería que si nosotros tenemos una gráfica en donde tenemos tiempo, perdón, tenemos velocidad y tenemos frecuencia, siempre está sesgada en los primeros valores. Dije derecha, debería ser, pero quise decir izquierda. Sí, pues escribí derecha. Siempre va a estar sesgada de este lado. ¿Por qué? Porque son más probables las velocidades bajas que las velocidades altas. Entonces, por acá tenemos 20. La velocidad estaría en metros, pues 22 veces, en metros por segundo. Y la distribución de Weibull, o más bien la distribución de frecuencias de la velocidad, sería más o menos así. Sería más frecuente que esté en estos valores, pero mientras va subiendo la velocidad del viento, se va haciendo menos frecuente. Entonces tiene una curva característica de forma así. Hay varios parámetros que inducen la forma y la escala de este tipo de distribución. Ustedes recordarán la distribución más común en la probabilidad, que es la distribución normal, ¿no? Que ni siquiera nos interesa el eje y las y. Y donde la distribución normal va así, ¿no? Donde te dicen cuando muchos fenómenos caen en esta distribución, donde generalmente los valores centrales son los más probables y los valores
de esto son los menos probables. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si tiras 5 veces la moneda seguidas te caiga las 5 veces correcto? Y van a notar que generalmente todos van a caer por aquí, que las 5 veces tiraste la moneda, entre 2 y 3 veces cayeron correcta la moneda. Entonces, aquí, en lo que es la velocidad del viento, hablando de probabilidad, es más probable que exista una velocidad del viento en estos puntos. De esa forma, nosotros nos aseguramos de que tenemos de forma correcta la distribución de probabilidad de las fuentes eólicas. De lo contrario, si nosotros quisiéramos poner una, una distribución normal de la velocidad del viento, sería incorrecto. Estaríamos diciendo que, voy a borrar esto, estaríamos diciendo que la probabilidad siempre sería mayoritaria en esta sección. Entonces siempre tendríamos vientos, o más frecuentemente tendríamos vientos de 7 metros por segundo. Y eso es una total farsa. La mayor, el mayor, la mayor frecuencia de las velocidades del viento estarían incluso por ahí del cero, ¿no? Desde ahí empezamos a subir. Porque hay momentos en donde el aerogenerador ni se mueve. Claro, no es lo conveniente. Nunca vas a poner o no vas a diseñar un parque eólico en un lugar en donde no haya viento, obviamente. Pero hay puntos en el tiempo en donde sí, el movimiento es tan poco que ni siquiera llega al valor unitario. Se redondea a cero. Y eso altera nuestra distribución, ¿no? De modo que de todas las distribuciones que se puedan usar para describir el fenómeno de la distribución, perdón, de las probabilidades de cómo vamos a tener viento a futuro, es la distribución que mayor se ajusta, la distribución de Weibull. Hay otros modelos matemáticos, pero ya son modelos matemáticos programados con más variables. Aquí la única variable es la variable de la velocidad del viento. ¿Ok? Esta es la función. No se preocupen mucho, la función, la verdad es de que nosotros no vamos a usar esta ecuación, que es f de x. En este caso la función sería el viento, ¿no? El viento. O podríamos también hacer como el flux de viento. Y va a depender de específicamente x, que no sería nuestro viento, ¿no? Esta sería la función de probabilidad o de frecuencia del viento que aparezca a tal velocidad, en donde beta y nu la vamos a cambiar por k y c, y son parámetros constantes de los que voy a discutir más adelante. No hay como que una regla para calcular estos parámetros. De hecho, hay muchas formas de calcular estos parámetros. Déjenme abrir un archivo que lo tengo por aquí. Ajá, aquí está. Lo preparé para enseñarles que hay muchísimas estrategias para calcular estos parámetros. Entonces, esto es un artículo científico en donde nosotros podemos apreciar los parámetros de Weibull cómo evaluar los parámetros de Weibull para diferentes granjas eólicas, ¿no? Y hay muchas ecuaciones que describirían cómo nosotros podemos obtener la velocidad del viento, la función, que sería la distribución, y los parámetros Kc, que en esa ecuación yo puse como beta y nu. Hay muchísimos parámetros, ¿no? Hay muchas ecuaciones. Y aquí nada más hacen como que un vistazo a todas las ecuaciones que pueden ajustar el modelo. ¿De acuerdo? Como ustedes no son ingenieros en tratamientos de datos o data science, como le dicen, no voy a enfocarme mucho en estudiar todos los métodos posibles de solución para esto, ¿no? Lo que voy a hacer es enseñarles el método más sencillo que puedo encontrar para ustedes. Y espero que sea más sencillo, ¿no? No quiero que batallen tanto. De otro modo, pues estaríamos durando horas haciendo un ejercicio
primero en entenderle y en programar las ecuaciones, ¿no? Entonces, así se recorta de una manera más fácil lo que sería la distribución de Weibull. Será la distribución en función de la velocidad, sería uno menos es la e, ¿no? A la, a la esto, que sería la velocidad entre ck. Ck donde es k, los dos deben ser mayor a cero, no pueden ser igual a cero, no pueden ser menor a cero, si no, no da la distribución. Déjeme poner un poquito mi cara. Y de esa forma, K es el parámetro de forma. K es precisamente la forma que va a tener la distribución, qué tan frecuente van a ser los casos. Es muy importante definirlo bien. De lo contrario, nos marcaría que no va a ser probable que llegue el viento a esa velocidad. Si ustedes ponen una K mal, en vez de tener aquí, en donde les digo que es la distribución de Weibull, donde este sería el punto más frecuente, por ahí del 12%, estaríamos hablando de una velocidad del 7-8 metros por segundo. Si ustedes dimensionan mal su parámetro K, el pico le saldría por acá. Y eso es totalmente falso. ¿Ok? Estaría diciendo que ustedes tendrían más frecuencia de 25 metros por segundo y eso es totalmente falso, ¿no? Y por otro lado, C es el parámetro de escala. ¿Qué tan alto va a ser el pico? No sé, lo vamos a programar de esta forma. Esta sí tomen un screenshot y escriban en su cuaderno, porque esta sí la vamos a usar. C sería igual a la velocidad promedio sobre E a la función gamma, esto es gamma, de 1 más 1 sobre K. Cierro paréntesis. Y el resultado de esto es C. Ahora hay algo muy importante. Para este tipo de distribuciones, C, la velocidad promedio, y K, las tres dependen de sí. Una depende de la otra. No puedes calcular una sin la otra. Tienes tres ecuaciones y tienes tres incógnitas. Por lo tanto, tienes que hacer algún tipo de análisis para poder lograr sacar una variable. Si no, no tendría solución el sistema de ecuaciones. Por lo que depende de cómo nos salga la curva o el histograma, es cómo vamos a considerar la velocidad promedio. Entonces, generalmente, los parámetros de Weibull de forma y escala, que es K y C, se pueden proponer dependiendo de la velocidad media y la tendencia de la curva, utilizando la distribución de Rayleigh. Entonces, si nosotros hacemos caso que el histograma antes de modificaciones tiene una tendencia similar a esta, entonces yo puedo usar este, una velocidad promedio, bueno, la frecuencia, perdón, ¿cómo se llama este? K de 3.6. Si tiene una como esta curva, uno de 4.5, 5.4 y así sucesivamente, ¿no? Mientras más voy poniendo, aumentando el valor de K, vean cómo se desplaza la curva, ¿no? Recuerden K es de forma, entonces vamos desplazando la curva, pero obviamente C depende de K, por lo tanto también baja la escala. Entonces hay que hacer un buen dimensionamiento. Les voy a enseñar una estrategia para que ustedes puedan lograr hacer una distribución de Weibull de una forma sencilla y práctica. Sin embargo, voy a intentar ir lo más lento posible, porque sí va a requerir algunos, no sé qué tan bien anden en Excel, pero sí vamos a necesitar conocimientos intermedios de Excel, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar un conjunto de datos y necesito que, de acuerdo al conjunto de datos sobre la velocidad del viento de un parque eólico, nosotros analicemos la información y establezcamos un histograma de velocidad de viento y su distribución de Weibull. Vamos a considerar la densidad del aire a temperatura y presión estándar, aquí está la densidad del aire, así como una velocidad promedio de 4.5 metros por segundo. Entonces, a partir de ya, voy a necesitar que todos estén con su Excel, o sea, con su laptop. No sé si están conectados con otro utensilio o algún un dispositivo que pues, tenga acceso
a lo que es una hoja de cálculo, porque ciertamente vamos a hacer todo con hojas de cálculo, chicos. Fíjense en la información. Tenemos un parque eólico, ¿no? De acuerdo al texto. El texto nos dice que tenemos un conjunto de datos sobre la velocidad del viento. Entonces, tenemos un parque eólico. Nos dice que es la velocidad promedio en días la que nos está dando aquí. O sea, en el día uno la velocidad fue de 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que ordenar toda esta información. Lo primero que haría es, puedo calcular el flux en watts. ¿Qué pasó? En watts por metro cuadrado, ¿no? Y nos daba el dato de la densidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era? Bueno, que aquí lo tengo. 1.22. Sí, sí, gracias. Entonces, el flux ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? Nada más sería un 0.5, que es un medio, por la densidad, que es 1.225, por la velocidad al cubo. ¿Ok? Ese sería el flux. Ahí está, ¿no? Ese dato lo voy a usar más adelante. El flux es esta. Aquí dice VABG, que es velocidad, ¿no? Metros por segundo. ¿Sí lo ven? La única celda que programé sería la velocidad. Ok. Entonces, ese sería el flux, ¿no? El flux me va a servir como un dato al final para cuando yo compare la distribución y poder ver cuánta energía se puede obtener bajo estos datos, ¿no? Estos datos que tenemos de viento. Muy bien, pero ahora, como lo que yo quiero ver es en realidad la probabilidad y la frecuencia de estos valores, o sea, qué tan probable es que en ese parque exista una velocidad alta o una velocidad baja, yo tengo que hacer un histograma. Un histograma es esa gráfica en donde nosotros vemos una gráfica de barras, ¿no? Donde nosotros vemos la frecuencia de los datos. ¿Ok? Entonces, Excel tiene una función que se llama frequency. Ustedes le van a poner, a ver, permítanme. Le quiero hacer zoom, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Pueden poner en una celda igual, y es esta, ¿no? Frequency. La verdad es de que en español, no sé cómo se llama, frecuencia, supongo, y va a necesitar dos, dos, eh, dos variables, ¿no? Un arreglo de información, la que yo quiero obtener, mi frecuencia, y los bins. Los bins serían como mi norma. O sea, si yo tengo números del 1 al 25, ¿cuántas veces se repite el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esa lista a la que yo voy a llamar pins. Pins. O pins. ¿No? Y voy a poner que es la velocidad del cero, porque aquí veo un cero, si se fijan, aquí hay un cerillo. Chéquenlo. Y voy a ir sumando uno, ¿no? Hasta el 30 si quieren. Es irrelevante, ¿no? No creo que exista 30 metros por segundo, de hecho no hay valor de ese. En todo esto ustedes pueden checar, son 100 valores de velocidad de viento y en ninguno hay más de 30, ¿no? De hecho no hay ni siquiera más de 20, entonces yo creo que voy a bajarlo a unos 25, ¿no? Son muchos datos para no andar perdiendo tanto tiempo. Entonces ya tengo los bins y ahora sí podría programar la frecuencia. La frecuencia sería frequency. Agarro mi arreglo de datos, agarro la velocidad, no agarro el flux lo voy a usar hasta el final, ¿no? Agarro la velocidad y arrastro hasta la B101. Ah, sorry, me faltó el arreglo. El arreglo de los bins sería este. Ok, y lo que va a hacer Excel, ¿qué pasó? Lo borré, ¿verdad? Dígame.
Los bins, nada más lo que hice fue poner los números en donde hay valores de velocidad. O sea, los bins es velocidad, ¿no? Y estuve viendo los valores, usted se los puede checar y podemos ver que hay un 11 y creo que es el valor más alto, ¿no? El 11 parece. Entonces yo puse números arbitrarios, ¿no? Lo que quiero ver es cuántos valores hay de estos números. Por ejemplo, aquí puedo ver que el 0 se repite 6 veces, el 1 se repite 10 veces, el... Sí, voy a borrarla. Entonces voy a poner frecuencia. Entonces pongo frequency, la función frecuencia, y voy a tomar el arreglo de información. En este caso, lo que yo quiero sacar la frecuencia, mi velocidad de viento. Siempre va a ser la velocidad de viento. Yo quiero saber cuántas veces se repite el 3, cuántas veces se repite el 8, cuántas veces se repite el 1. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar aquí B2 y hasta B101. ¿Ok? Que es todo mi arreglo, fíjense. Hasta aquí. ¿Se fijan? Todo esto es lo que yo quiero ordenar en frecuencia. Entonces voy a poner coma y voy a hacer ahora sí los bins, que es el número que yo quiero ordenar. El cero es cuánto, quiero ver cuántas veces se repite el cero, cuántas veces se repite el uno y así sucesivamente hasta el 25. Lo cierro y pum, se me ordena, ¿no? Entonces ya tengo números ordenados. Yo ya tengo la frecuencia de cada uno de ellos. Yo sé que el cero se repitió 6 veces en esos 100 números. Yo sé que el uno se repitió 10 veces en todos esos números. Yo sé que el 2 se repitió 21 veces en todos los números. Yo sé que el 3 se repitió 16 y así sucesivamente. No, esto es para que ustedes no cuenten, ¿no? Si no, imagínense contar 5000 números, pues ahí se ven, ¿no? A ver, dígame. Ajá. Sí, la densidad del aire. Por la velocidad al cubo, ¿no? Acuérdense que esta es la velocidad. Ok, ya tenemos la frecuencia. ¿Cuántas veces se repiten los números? Entonces yo ya puedo formular mis histogramas, chicos. Voy a agregar insert. Voy a agregar una gráfica de barras. Es la primera que les aparece otra vez. Esta, ¿no? Gráfica de columnas de 2D. Y vamos a seleccionar la información. Yo no quiero poner mucha información, así que nada más voy a agarrar la serie. Y dígame, ¿cómo? ¿Qué cosa? Oh, sí, lo que hice es una función, ¿no? Primero puse el cero y luego puse el cero más uno y ya lo arrastré. Ajá. Sí, así es. Usted saca la frecuencia, de hecho la frecuencia se va a hacer sola, ¿no? Ajá, sí, así hágalo para que ya la frecuencia lo cuente solito, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde se atoraron, chicos? Apenas voy en el histograma. Chicos, ¿van bien? ¿Van conmigo? Ok. Entonces, ya tenemos el histograma, ¿no? Fíjense qué tendencia tendría esta curva. Tiene una tendencia que va a que sube, que el número más frecuente es el 3 y luego baja, ¿no? Tiene una distribución de Weibull. Eso es bueno, porque el fenómeno del viento, el viento natural, sigue una distribución de Weibull, ¿no? Distribución de probabilidad. Entonces quiere decir que mis datos corresponden a algo cierto, algo que existe. Si mis datos de viento estuvieran como por acá, indicaría que no,
no es factible la información que yo estoy obteniendo. Que yo tengo un problema en mi medidor en mi instrumento, ¿no? Que está haciendo la medición del viento. Si parece que tengo una de distribución normal, también estoy teniendo un problema, ¿no? Entonces aquí debe de respetarse que debamos de tener un pico inclinado a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que va a seguir es definir nuestros parámetros de la distribución de Weibull. Debemos de definir K, debemos de definir la velocidad promedio y debemos de definir la velocidad, digo, el parámetro C. Recuerden, este es el parámetro de forma y este es el parámetro de escala. El parámetro de escala es una función que les dije que anotaran cuando teníamos en las diapositivas, ¿se acuerdan? La velocidad promedio ya nos las da el texto, 4.5. 4.5, ¿ok? Recuerden pues que esto es de metros por segundo. Y C la tendríamos que programar. Entonces vamos a irnos, quisiera que me gustaría que ustedes le tomen screenshot a esto, a esta gráfica, ¿no? Porque la que se asemeja es la de 4. No es la de 4.5, es la de 2. Bueno, está aquí ya. Vamos a usar una K de 2, aunque van a ver que podemos arbitrariamente seleccionar un valor de K, porque después lo vamos a ajustar. Lo que les voy a enseñar es ajustar la distribución de Weibull, porque si ustedes la sacan, no está ajustada, no es real. ¿Ok? Entonces vamos a usar 2 por mientras. Y aquí vamos a aplicar la ecuación. ¿Apuntaron la ecuación? Si no, para regresarme. Es esta. Necesito que la apunte. Donde dice C es igual a velocidad promedio sobre E a la gamma, la función gamma, 1 más 1 sobre K. Ok, entonces vamos a irnos al Excel y vamos a programar esta. Pongan mucha atención para que sepan cómo se programa. Sería la velocidad promedio entre exp, se escribe exp en el Excel. Y aquí van a poner ustedes gamma ln, ¿ok? Gamma ln. Esa es la función gamma. Van a poner gamma ln y entre paréntesis de gamma ln van a poner 1 más 1 sobre k. K sería esta. Van a cerrar, van a cerrar y van a darle enter. Les va a dar este valor. Entonces ya tenemos los dos parámetros. Tenemos K, tenemos C y tenemos la velocidad promedio. Entonces ya podemos sacar la distribución de Weibull. ¿Ok? La distribución de Weibull es una función que ya está en Excel. Por eso estamos usando Excel, porque ya está todo programado y no tenemos que programar nosotros. Entonces Weibull dist. Weibull dist tiene 4 parámetros. El primero es la velocidad del viento, que sería los bins. Voy a poner coma. Alfa es K, beta es C y el último factor le van a poner falso porque yo no quiero que me haga una distribución acumulativa, yo quiero que me dé la densidad de distribución de Weibull. ¿Ok? No quiero que me lo dé acumulativo. ¿Qué es un acumulativo? Es la suma de las distribuciones de probabilidad. Si yo saco por 0.9 y el segundo valor es 0.5, sería, perdón, 0.09 y luego 0.05 sería la suma de esos dos. Y luego el tercer valor se sumaría a los dos anteriores. Y así, ¿no? Yo no lo quiero acumulativo. Yo lo quiero en densidad. Entonces le voy a poner false. Lo cierro. Y antes de darle enter, voy a cerrar los valores de C y K o alfa y beta. ¿Por qué? Porque yo los voy a arrastrar y si los arrastro me va a dar error. ¿Ok?
Entonces ya quedó cero y los voy a bajar. Ok, entonces esos serían los valores de Weibull. Entonces, esta es la distribución de probabilidad de acuerdo a nuestro sistema. Vamos a ver si se parece a lo que yo tengo. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber si se parece a lo que yo tengo realmente? Este es el ajuste de la distribución de las velocidades en función de su frecuencia. ¿Ok? Entonces, voy a tomar la columna de Weibull y la voy a agregar a mi histograma. Voy a ponerle, escoger información, voy a ponerle agregar y escojo la columna de Weibull. Pasó. A ver, voy a... Ah, ok. Se puso, pero se puso del mismo color, ¿o qué onda? Oh, ya. Ya vi, ya vi. Me faltó agregar un detallito. Fíjense, el histograma está en función de su frecuencia, pero no está en función de porcentaje, ¿no? Entonces vamos a agregar el porcentaje. Como agregamos el porcentaje, pues yo sé que son 100 datos. Entonces va a ser igual a la frecuencia entre los 100 datos. Nada más aquí hay que cerrar este valor y listo. Entonces voy a borrar este histograma. Me sirvió para saber la tendencia. Es lo mismo, nomás que la escala es diferente, ¿no? Entonces voy a agregar aquí. Primero voy a agregar el de porcentaje. El 25. Si fijan es lo mismo. Y después voy a agarrar la distribución de Weibull hasta 25. Ok, la naranja es la distribución de Weibull. Y la azul es nuestra distribución de frecuencia de los datos experimentales. No estamos tan mal, ¿no? Si se fijan, se parece un poco. Se parece un poco. Vamos a ver si realmente se ajusta a lo que estamos recibiendo de energía. ¿Ok? Entonces, esto ya sería distribución de Weibull. Y vamos a ver si realmente se ajusta a lo que tenemos de energía. Entonces va a ser la distribución, el flux, pero en función de la distribución. Entonces nosotros vamos a agregar el flux en función de qué tan probable es que se genere esa energía en ese tiempo. Ok, entonces vamos a ponerle igual a, y vuelvo a hacer el cálculo de la energía, que sería 0.5 por la densidad, 1.225 por la velocidad al cubo. En este caso la velocidad es esta al cubo. Entonces tenemos este, ¿no? Nada más tengo que... No, no tengo nada que anclar. Entonces la velocidad sería así. Digo, el flux. Entonces, ese sería el flux que se puede obtener, ¿no? Pero ahora vamos a multiplicarlo por la distribución de Weibull para saber a ciencia cierta la probabilidad de que obtengamos energía. Ahí está. Entonces, vamos a sacar un promedio de esto. El promedio de lo que se va a obtener de energía sería esto, 4.09. Y vamos a ver cuánto se generó de energía. ¿No? Tengo que hacer el promedio de este. Sería este. Average. Y sería C2 hasta C101.83. Ajá.
83. Tengo abierto esto. Entonces, nada más recapitulando, chicos. Van conmigo porque lo que sigue está algo extraño. ¿Saben usar el solver? Y el solver no se acuerdan de haberlo usado. El solver es ¿cómo se llama? El solver es la función que tiene Excel para resolver ecuaciones mediante métodos numéricos, chicos. ¿No lo han usado? Con toda confianza, díganme, porque tienen que instalar el plugin. ¿Ok? ¿Me pueden decir? Ok, ok. Entonces, este es suma. Miren, se van a ir aquí. Le van a poner File, le van a poner en Options y le van a poner en Add In. ¿Sí lo están viendo? Si voy rápido, díganme, chicos. Le van a poner en File y se van a poner Options y se van a ir a Add-ins. ¿Ya están ahí? Y le van a poner aquí abajo, dice Manage Excel Add-ins. Van a poner Go y les va a salir estos cuadritos. ¿Ya los tienen? Van a darle clic aquí donde dice Solver. Ya que lo dan clic, le van a poner OK y listo. Ya van a tener el solver. ¿Cómo se dan cuenta si tienen el solver? Le van a poner data y acá dice solver. ¿Ok? Van a tomar la suma de este valor, que es lo que ustedes están generando hablando de la densidad de probabilidad, con los datos que ustedes están metiendo, que es un shape, el K de 2 y una C de 5.07 con una velocidad promedio de todos los datos de 4.5. Esto puede variar, es lo que vamos a hacer ahorita. Esto es lo que podríamos obtener en nuestra distribución. Sin embargo, los datos reales me muestran que yo tengo un promedio de 83, ¿ok? 83.77. Entonces, ven que hay una discrepancia, 83.77, que sería este. Entonces, este lo voy a copiar acá y lo voy a pegar aquí como número, ¿no? Hay una discrepancia en los datos. El bueno es este. ¿Por qué el bueno es este? Porque es el dato real, es el que existe. Yo en el día, perdón, en los días que censé, los 100 días, yo tuve un promedio de generación, o bueno, un promedio de energía mediante el viento de este. Y mi distribución me da un valor mayor. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí está acomodado un poquito más del lado de las velocidades más altas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay que ajustar perdón, hay que ajustar porque efectivamente lo tenemos que bajar al valor real. Y ahí quedaría completa mi distribución de Weibull. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el solver. Voy a usar aquí en Data Solver. Y Solver es una herramienta muy útil de Excel que nos permite mover datos mediante muchísimas iteraciones de números. No sé si ustedes llevaron métodos numéricos o no. Métodos numéricos ahí les enseñan lo que es una iteración, cuántas veces se
iteran los números. Entonces Excel hace esto, ¿no? Porque efectivamente, fíjense, si yo cambio K a 1.5, se me mueve toda la distribución, ¿se fijan? De hecho, hasta este valor me cambió. Entonces, yo necesitaría encontrar un valor de K que me dé este valor y que se asemeje la gráfica a la gráfica azul. La azul es la real. La, la naranja es la predicción que yo estoy haciendo, ¿sí se fijan? Entonces vamos a poner 2, que es lo que teníamos, y si ustedes le mueven a 2.5, también se mueve. Se fijan que con 2.5 estamos viendo que baja el valor y se acerca a 8.83. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy buscando es un valor de K que me dé los mismos valores para ver qué distribución de Weibull voy a tener. ¿Ok? Entonces tenía al inicio 2. Vamos a usar Solver. Entonces voy a poner de objetivo la celda que yo quiero modificar, que sería la de 106, que sería la suma de toda la energía del viento. Que tenga un valor de 83.7716. Eso lo tecleo. Variando las celdas de K. Repito, voy a poner de objetivo la celda de la suma de los flux multiplicado por la distribución de probabilidad de Weibull. Voy a poner de objetivo el promedio de mis valores reales de flux, cambiando K. Por eso al principio no me interesaba mucho que yo cambiara, que yo arbitrariamente le asignara un valor, ¿no? Acá. Entonces voy a poner solve y ya lo resolvió, ¿no? Entonces me dice que, perdón, no le sale me salió en otro monitor. Entonces me dice que Solver encontró una solución y que efectivamente todas las condiciones fueron óptimamente encontradas. Le pongo OK. Entonces ya editó K de modo que si yo movía acá y encontraba que estos dos llegaran a la convergencia. Convergencia es cuando se chocan los números y podemos estar nuevamente en armonía con la realidad. Entonces mi predicción es un poco más exacta que si no usiera esta estrategia del solver. Entonces la distribución de Weibull que voy a tener al final es esta. Si se fijan es un poquito diferente a los números reales que yo estoy teniendo de velocidad del viento, pero de acuerdo con la información y la distribución me dice que esta sería la probabilidad para mi área geográfica de los vientos, ¿no? Que sería más frecuente tener un viento de 5, de 4 o de 6 que un viento de 1, de 2 y de 3. ¿Ok? Y estaríamos generando, o bueno, estaríamos captando la misma energía por parte del viento.